Paso pues a presentar al próximo ponente, que es un joven alegre, pizpireto y lleno de vida, Roberto Alonso del Moral, licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Valladolid en 2003, y cuyas investigaciones se centran sobre la circulación fundamentalmente de la circulación de escultura napolitana. Hemos visto la importancia de la pintura napolitana hacia España, y también de la circulación de escultura napolitana hacia España y viceversa en algunos casos. Ha publicado estudios varios sobre la escultura barroca, ha sido becario de prestigioso becario de la Fondazione Longhi, y también ha trabajado sobre la escultura en barro en Andalucía. Es sin duda uno de los, desgraciadamente, pocos especialistas en escultura escultura barroca que se encuentra en nuestro país. Además, ha trabajado con Alfonso Emilio Pérez Sánchez y Benito Navarrete Prieto en el álbum Alcubierre, estudiando el álbum Alcubierre. Es un buen conocedor del dibujo español, como se ha demostrado también en el catálogo, diría, ejemplar, que acompaña la exposición que se ha realizado recientemente en la Academia de San Fernando sobre el dibujo español en los Uffizi, donde ha escrito un brillante ensayo dedicado a la figura de Emilio Santarelli, que es fundamental para el estudio de la colección. Ha trabajado también en otros proyectos de investigación en Italia dedicados a la escultura lígnea, y también ha sido organizador de la importante exposición de escultura y dieta barroca en la tierra de Otranto, Napoli, en la España. Y sin más dilación les dejo ya para que nos hable de la interesantísima figura de Giovanni Battista Morelli en la corte de Felipe IV. Muchas gracias, Gonzalo, por la presentación. Gracias también a Patrimonio Nacional. La verdad es que es un honor estar aquí. Debo agradecer también al presidente de Patrimonio Nacional que haya dedicado estas jornadas al profesor Pérez Sánchez, cuyo legado intelectual estamos catalogando en Sevilla, y les invito a todos ustedes a conocerlo porque parte de este fondo ya está accesible a todos los investigadores. Por supuesto, también a José Luis Díez por permitirme presentar esta investigación que estoy desarrollando sobre un escultor poco conocido, cuya presencia en los estudios sobre el Seicento italiano, sobre la escultura del Seicento italiano, es todavía bastante fragmentaria. En parte porque es un artista viajero, y las fuentes han insistido, los estudios que se han realizado han insistido siempre en la dificultad de reconocer sus obras, de localizar sus obras, y la falta de noticias. Partimos de un estudio que este año cumple 40 años. En 1976 el profesor Pérez Sánchez localizó esta escultura en los depósitos del Museo del Prado, que se enlaza muy bien con los inventarios reales, y gracias a la investigación documental, importante investigación que realizó Mercedes Agulló, se pudo realizar el primer estudio y el más importante hasta el momento sobre este escultor presente en la corte de Felipe IV. Un artista que, como digo, se mueve entre varias cortes europeas, comienza su trayectoria en Roma, pasa por París y finaliza su carrera en Madrid, donde muere en 1669. No sabemos la fecha exacta de su nacimiento. Digo que son muy pocas las obras que se conocen en España, fundamentalmente, o seguras, digamos, son dos. Este San Juan Bautista Niño, recientemente restaurado, sobre el que luego volveré, y el importante conjunto de estucos realizado en el Palacio de Aranjuez, que apareció de forma fortuita en el año 2002 y que, digamos, fue una aportación muy importante al catálogo de la obra de este escultor en España. Las fuentes italianas son esquivas a la hora de hablar de nuestro escultor, y de hecho lo confunden.
tenemos en una guía del Vaticano de Giovanni Battista Mola de 1663, cuando todavía el escultor estaba vivo, activo en Madrid, se confunde su nombre, no se le reconoce, y ese error historiográfico se ha arrastrado a lo largo de los siglos, incluso llegando hasta tiempos recientes. Por tanto, la fuente fundamental sobre la que han partido los estudios sobre Morelli es la biografía que realizó Palomino, que insertó en la biografía de Velázquez, y que a medida que vamos avanzando en el conocimiento de este escultor, comprobamos que es una fuente bastante fiable. Por tanto, se van confirmando las informaciones que Palomino ofrece. Palomino nos cuenta que fue discípulo de Algardi, un artista formado, por tanto, fundamentalmente como modelador, que trabajó en el equipo de Algardi, en la decoración de y relacionado sobre todo con las empresas papales para celebrar el jubileo de 1650. Aunque se forma con Algardi y, por tanto, está ligado a la corriente clasicista del barroco romano, Morelli va a trabajar también con Bernini. Bernini lo llama para trabajar en la decoración de la Basílica de San Pedro, tanto para los estucos de los arcos de la nave central como para los medallones dedicados a los mártires de la Iglesia que decoran las pilastras de las naves de la Basílica. Este trabajo, en el que Bernini, por cuanto sabemos, gracias al importante estudio de Elgar Tratz de 1972, dio solamente dibujos y, delegó la ejecución a un total de 41 escultores. Es decir, fue una gran cantera de artistas la que trabajó en este gran ciclo iconográfico, y por supuesto una mínima parte de esos medallones han podido ser identificados, relacionados con algunos escultores, puesto que las cartas de pago son de una extrema vaguedad y no permiten la identificación iconográfica de la relación iconográfica con los escultores que trabajaron en este ciclo. Como ven, son una infinidad de obras, pero también volveré luego sobre ellas. Esta es la alegoría de la inocencia que realiza en uno de los arcos de la nave central. Como digo, un encargo de Bernini, pero donde se aprecia perfectamente la ligazón de Morelli con el estilo de Algardi, el contrapuesto marcado, la disposición de las masas. Con Algardi, también trabajando en el equipo de Algardi, va a realizar va a participar también en la decoración de San Giovanni Laterano, la decoración de San Juan de Letrán, la basílica, que también se va a sufrir una gran reforma en este momento para celebrar el jubileo de 1650. En esta ocasión, la persona clave es Virgilio Espada, que fue camarero secreto y limosnero del Papa Inocencio X, que fue quien decidió qué artistas iban a trabajar en esta empresa. Por supuesto, todos bajo la dirección de Algardi, que gracias a los estudios de Jennifer Montagu sabemos que dio no solamente dibujos, sino también modelos en barro.
El estuco que se ha relacionado con Morelli es el de la expulsión del paraíso, de Adán y Eva, y gracias a la correspondencia entre Virgilio Espada, se ha podido verificar que los asuntos se controlaban directamente por él, dando precisaciones iconográficas muy concretas, como en este caso la posición del sol, la disposición de las figuras dentro de la escena y además es quizás una obra que está mucho más cerca de Algardi incluso que la otra, la figura de la inocencia que hemos visto en la Basílica de San Pedro. Por tanto, una actividad fundamentalmente como estuquista, y esto es un dato importante que hay que tener en cuenta para el desarrollo posterior de la carrera artística de Morelli. Precisamente Virgilio Espada también le va a hacer un encargo personal para su familia. No quiero entrar demasiado en este tema, puesto que es bastante complejo, tanto la identificación del personaje como la vaguedad del documento, que también fue localizado por Jennifer Montagu, pero sí que hay que destacar la noticia del encargo por Virgilio Espada para realizar un busto de bronce de su padre Paolo Espada, que se relaciona además con otro busto de mármol localizado, que todavía se puede localizar, se puede ver en el Palacio Espada de Roma, y ese busto de bronce relacionado con la decoración de la iglesia de Santa María del Ánima, que era la capilla familiar, la capilla funeraria de la familia en la ciudad de Faenza. Es un problema, como digo, iconográfico, porque hay otra serie de bustos en el Palacio Espada que no he traído para no demorar demasiado el tiempo, pero ahí ven perfectamente la relación entre, sobre todo, del busto de bronce y de la estampa que se conoce de Paolo Espada. Obviamente, Morelli daría el modelo, seguramente en barro, para que luego se realizara la fundición posteriormente. Pero en la trayectoria de Morelli, que se para en Roma en 1650, sufre un lapsus porque no se le vuelve a localizar. No hay documentos sobre su presencia, sobre su actividad profesional hasta 1659, cuando ya está instalado en Madrid. Sin embargo, Antonio Palomino, ofrece un dato que creo que no ha sido suficientemente destacado, indagado, que es el hecho de que Palomino dice que pasó por París y que incluso fue estimado, trabajó al servicio de la monarquía gala. Evidentemente no hay testimonios documentales que hayan podido avalar esa presencia en París, solamente tenemos un indicio. Él se casó con una francesa, porque así lo dice en su testamento, que muere antes que él, Juana de Archera, será Juana de Arch seguramente, pero yo creo que es interesante indagar precisamente lo que se está haciendo en París en ese momento para contextualizar de alguna manera cuál es la actividad que pudo desarrollar Morelli en Francia. En ese momento, el cardenal Mazarino estaba renovando toda la decoración de los palacios reales, tanto el suyo
que ha llegado de manera fragmentaria, porque el Palacio de Mazarino ha sufrido numerosas reformas a lo largo de los siglos XVIII y XIX. Recordemos que es la actual Biblioteca Nacional de París, pero en estas dos alas del palacio, la Galería Mazarino de la parte alta, muy conocida por los frescos de Romanelli, y la Galería Baja, menos conocida, que está decorada precisamente con estucos, se ve perfectamente esa renovación estilística que Mazarino impone en la ciudad de París. Mazarino era un gran defensor de la corriente clasicista italiana y sobre todo del clasicismo boloñés, y por eso se va a interesar por la figura de Romanelli, que va a estar hasta en dos ocasiones en París, primero en 1646 y 1647 decorando el Palacio de Mazarino, y posteriormente entre el 55 y en el 58 para trabajar en las estancias de verano de las estancias de Ana de Austria, de la Reina Madre. Un ciclo iconográfico muy complejo en el que intervienen numerosos artistas, pero todos italianos, o por lo menos ligados a esa corriente clasicista. Concretamente, en el ciclo del Louvre trabaja Romanelli, ayudado por el estuquista Pietro Sassi, por el dorador Ottavio Ottaviani, pero también por un escultor de origen francés, Michel Angier, que se ha formado en Roma, y se ha formado en Roma en el taller de Algardi, ligado, como Morelli, en las mismas empresas artísticas. Trabaja en San Giovanni Laterano, pero también trabaja en ese ciclo de medallas que Bernini lidera para la decoración del Vaticano. Vemos una gran variedad de lenguajes, sobre todo en el estudio de los estucos. Michel Angier todavía no tiene una monografía, por tanto es otro de los escultores sobre los que se necesitaría un estudio más profundo, no solamente para entender mejor su cultura artística, sino también su proyección posterior en la corte francesa. Pero sí que es evidente que fue protegido por la Reina Madre, porque no solamente va a trabajar aquí en las estancias de Ana María de Austria, sino también en la Basílica de Gal du Graz, en la decoración interior escultórica. Bueno, en ese momento Mazarino y Luis de Haro rivalizaban por la hegemonía europea. Los dos habían tenido también algunas disputas en el ámbito artístico, y eso es importante destacarlo. Habían luchado por conseguir la colección de Carlos de Stuart, pero también habían intentado atraer a la corte, a sus respectivas cortes, sin éxito, a Pietro da Cortona, y igualmente para obtener los servicios de Agostino Mitelli y Angelo Michele Colonna. Los dos recibieron ofertas tanto de Mazarino como de Luis de Haro. Pero esta situación cambia con motivo de la Paz de los Pirineos en 1659, precisamente el año en el que Morelli llega a España. Ambos mandatarios se reúnen hasta 24 veces entre agosto y noviembre de 1659 en la isla de los Faisanes. Y en ese momento, además, la recién renovada
las estancias de Ana de Austria eran bien conocidas en la corte española, porque recordemos que Juan José de Austria, el hijo de Felipe IV, se reúne con su tía ese año, en marzo de ese año, precisamente en las estancias que acababan de ser renovadas, decoradas por Romanelli y Michelangelo. Por tanto, es sugestivo pensar que Morelli pudo trabajar en este ciclo de estucos que, como digo, presenta una gran variedad de estilos y que además demuestra que Anget tuvo que tener un equipo importante de oficiales a su cargo para poder afrontar esta empresa artística. Como Palomino nos cuenta que Morelli llegó a España por haber perdido el favor real, el favor de la monarquía gala, es también interesante pues la posibilidad de que Morelli aprovechara esa coyuntura favorable entre las dos cortes y llegara a España con la comitiva española. En esa coyuntura creo que se explica mejor la presencia de obras de Morelli en las colecciones de dos de los hijos de Luis Méndez de Haro. Don Juan Domingo de Haro y Guzmán, octavo conde de Monterrey, tenía en su palacio, en el Paseo de Recoletos, muy cerca del actual Banco de España, una fuente de Venus apoyada sobre 4 leones y con 4 putis que vertían el agua sobre otras fuentes, que en un inventario de 1663, cuando todavía el artista está vivo y activo, se recuerda que eran realizadas, que eran obra de Morelli. Por tanto, se tiene que tratar de un encargo directo de Juan Domingo de Haro cuando Morelli estaba trabajando en la corte. Otro caso es el de don Gaspar de Haro y Guzmán, en cuya biblioteca Leticia de Frutos ha documentado la presencia de 7 esculturas de barro, de los 7 planetas, que recordemos Palomino también menciona en la colección real, entre las obras que Morelli envía a la colección real. Podrían ser versiones reducidas de estas obras que estaban presentes en la corte. No solamente tenemos la coincidencia de estos dos personajes, sino también la figura del suegro de Gaspar de Haro y Guzmán, el 10º almirante de Castilla, que recordemos era suegro del Marqués del Carpio, también tenía varias obras de barro en su colección. Es interesante demostrar esa presencia de la obra de Morelli en las colecciones nobiliarias, que todavía no ha sido suficientemente indagada, porque demuestra el crédito del artista entre el gusto de esa nobleza. Recordemos que son muy pocos los escultores citados en los inventarios de escultura, siempre suelen ser bastante vagos y por tanto, digamos, la noticia, estos datos cobran verdadero interés. Lo que está claro es que Morelli llega a España no solamente apoyado por Velázquez, como se ha insistido tanto. Es cierto que Diego Velázquez tuvo que ser un agente fundamental para que Morelli llegara a la corte. Recordemos que pudo conocerlo en Roma, con motivo de la segunda estancia del pintor en la corte, pero está claro que fueron varios los agentes que influyeron en la presencia de Morelli en Madrid. Y que fundamentalmente está relacionado, su llegada a España tuvo que estar relacionada con su actividad
su especialidad como estuquista y con ese momento que se está viviendo en la corte de renovación decorativa de los sitios reales. Sabemos que Morelli llega a España, aunque pasa un tiempo en Valencia, trabajando en la Cartuja de Valdecrist, un espacio que está en ruinas, pero que sabemos que tuvo estucos, tuvo decoración de estucos. Y Palomino comenta, de nuevo una fuente fiable, Palomino destaca el envío de varias obras a la corte, digamos, para ganarse el favor real. Entre ellos destaca unos niños alados con las insignias de la Pasión de Cristo, que fueron enviados a Velázquez. Se conserva una carta incluso en el que Morelli ofrece sus servicios a Velázquez para trabajar en la corte, y que fueron, digamos, aprobados por el rey y por tanto, remunerados en consecuencia. Estos relieves se puede hacer un seguimiento de ellos a través de todos los inventarios reales hasta 1800, cuando el propio Ceán Bermúdez recuerda haberlos visto en el guardajoyas de Palacio. Sabemos que durante la invasión francesa el guardajoyas fue expoliado por Murat, y es probable que en ese momento saliesen de Palacio. Quiero proponer aquí la atribución, la relación de esas obras con estas esculturas, con estos relieves, que solo se conocen por una fotografía antigua de principios de siglo, cuando pertenecían a la colección de Alberto Salcedo, un banquero judío que estuvo bien relacionado en los ambientes culturales madrileños de su época, que tuvo una colección ciertamente importante. Recuerdo un cuadro de Checo de Caravaggio que ingresó en el Museo del Prado, puesto que la colección se dispersó por la viuda hacia 1930. Bueno, son 4 relieves en barro que interesa sobre todo destacar la relación con los inventarios reales, donde se destaca que son parejas de ángeles sosteniendo los símbolos de la Pasión, pero también recordar que estuvieron en el taller de Felipe de Castro en 1776, donde comenta que estaban muy maltratados. Sí, se aprecia perfectamente en la imagen la restauración, la reintegración de partes de este relieve. Evidentemente, las obras de Morelli tuvieron que sufrir enormemente con el incendio del Alcázar en 1734. De hecho, el propio Felipe de Castro incide en que muchos fueron maltratados porque fueron arrojados por las ventanas para conseguir salvarlos del fuego. Pero estas obras también son perfectamente hermanables con lo que conocemos del escultor en España, no solamente con los estucos del Escorial, sino también con el San Juan Bautista Niño del Museo del Prado. Característicos son los tipos faciales, carrillos hinchados, boca pequeña, ojos vivos, muy resaltados. Igualmente, es una obra que entronca perfectamente con la cultura romana de su tiempo. Recordemos que Domenico Guidi, en fechas perfectamente coetáneas, 1657-58, está realizando estos relieves, este relieve de los ángeles con el cordero, símbolos del martirio de Santa Inés, en la iglesia de Santa Agnese in Agone, un artista, como saben, ligado también a la cultura algarviana.
Pero me interesa focalizar la atención también sobre una de esas medallas que antes he mencionado en relación con uno de los mártires de la Iglesia, con San Símaco, que no ha sido hasta el momento que conozca relacionado con ninguno de los escultores, de los 41 escultores que trabaja en ese ciclo, en ese importante ciclo del Vaticano. Y bueno, creo que la relación es bastante evidente, la agilidad, la movilidad del putti, pero también esa cinta de tela que revolotea en torno a la figura del putti. En este caso, en el caso del relieve, como ven, la bolsa de las monedas es uno de los atributos de la pasión. También evidencian estas obras la relación ya establecida por el profesor Pérez Sánchez con Duquesnoy, es decir, Morelli recibe también esa corriente expresiva, ese estudio de los afectos que es tan característico de la obra de Duquesnoy. He traído también este interesante dibujo atribuido a Juan Carreño de Miranda, que no está relacionado con ningún ciclo ni con ninguna pintura conocida del pintor asturiano, porque al margen de su evidente eco rubeniano, pues es evidente que Carreño tuvo que conocer la obra de Morelli. Recordemos que Morelli también decoró en estuco, hizo un friso en estuco en la iglesia de San Antonio de los Portugueses. Este ciclo de estucos que se relaciona, ha puesto, como muy bien puso en relación el profesor Ismael Gutiérrez Pastor, se relaciona perfectamente con el ciclo de estucos de la iglesia de San Ignacio de Roma, un trabajo dirigido por Algardi, pero ejecutado por sus oficiales, y donde la propia Jennifer Montagu identificó o quiso ver la impronta de Morelli. Bueno, este dibujo, digamos, creo que puede ser un eco de la presencia de esos estucos morelianos en la iglesia de San Antonio de los Portugueses. Aquí ven la relación entre los estucos de Roma, la afiliación cultural entre las obras romanas y los relieves que comento. Por supuesto, en el Alcázar, como he comentado, había numerosas obras de Morelli que no han sido hasta ahora localizadas. Muchas se perderían, otras seguramente aparecerán, como en el caso de los relieves citados, pero Morelli tuvo que trabajar también para otras colecciones, para otros particulares. Recordemos que Morelli no era un artista, no fue un artista bien pagado. Todavía cuando redacta Testamento está reclamando lo que se le debe por su trabajo en Aranjuez. Por tanto, tenía que ganarse digamos, el sustento trabajando para otras obras. Es especialmente interesante ese interés de Morelli por el mundo infantil. Entre esas obras que creo pueden identificarse como obras de Morelli, he traído este Niño de Pasión, que perteneció a la colección Güell, Juan Eusebi Güell, que fue uno de los grandes coleccionistas de escultura española. Parte de esa colección hoy está en el Museo Nacional de Escultura, la vendieron sus herederos en 1985. Otra parte está en paradero desconocido, seguramente en propiedad de sus descendientes. Bien, este Niño de Pasión se relaciona perfectamente con el San Juan Bautista Niño del Museo del Prado. Fíjense de nuevo en la caracterización facial, los rizos de la cabellera, y sobre todo esa expresividad, esa languidez que caracteriza la obra de Morelli. Es curioso también la relación
entre esta escultura y un dibujo conservado en el Museo del Prado, tentativamente atribuido a Conchillos, un pintor valenciano, sin que haya tenido un consenso, hay que decirlo también, entre los especialistas en la obra del pintor, pero me interesa sobre todo destacar el seguimiento puntual en este dibujo, casi puntual, porque ven como en lugar de apoyarse sobre la calavera, la escultura se apoya sobre el globo terráqueo, el seguimiento puntual en el dibujo de la obra de Morelli, lo que demuestra la fortuna, el impacto de la obra de Morelli en la corte española, en Madrid, en España, que es un factor, un aspecto que también creo que es necesario destacar e indagar. Eso también me ha permitido convencerme de una atribución realizada por Rosario Coppel, de este niño dormido sobre el corazón en llamas, que está en mercado anticuario y que se puede relacionar con algunos de los inventarios reales, aunque no literalmente. Este es otra de las obras en relación que se conserva en el Museo Nacional de Escultura, y aquí ven perfectamente el entronque romano con obras que se conservan en Italia, de obras similares realizadas por escultores de la órbita de Algardi. Es importante destacar, rastrear en esos inventarios reales la presencia, por ejemplo, de la constancia de que esas esculturas estaban encarnadas, esas esculturas estaban policromadas, algo que nos puede parecer, digamos, extraño en un artista de formación romana, pero que se tiene que adaptar, por supuesto, al gusto de los comitentes españoles, que lo demandan, sobre todo obras para devoción privada. Pero no podemos olvidar que el trabajo fundamental de Morelli se debe a la decoración del Palacio de Aranjuez, un palacio que había estado algo relegado a lo largo de la primera mitad del siglo XVII, pero que va a adquirir un gran impulso a finales de los años 50, puesto que es el lugar ideal para las jornadas de caza del rey, y que en ese momento se va a emprender un gran proyecto decorativo que va a implicar al propio Morelli, que de alguna manera, pienso, justifica, determina la presencia del artista en España. Su presencia en Aranjuez ya está constatada en 1661. Ese año le encargan la restauración de unas esculturas genovesas que vienen a decorar la fuente de Hércules en el jardín de la isla. Una fuente que no guarda en la actualidad un parecido al aspecto original. De hecho, los mascarones que le encargan para la base de esta fuente, los mascarones en barro, que después debían de ser fundidos en bronce, seguramente por Virgilio Fanelli, un escultor interesante también de origen italiano, que también merece un estudio en profundidad, que estaba trabajando precisamente en la decoración de las fuentes de Palacio de Aranjuez. Como digo, ese mascarón no se ha conservado, no ha llegado hasta nosotros. Pero lo que interesa, como digo, es la decoración del ciclo que realiza en el ala sur del Palacio de Aranjuez. Este conjunto importante, que ha sido parcialmente documentado por la investigadora Gloria Martínez Leiva, y en parte también a otras investigaciones inéditas,
podemos, digamos, centrar, dar una cronología bastante precisa a la intervención de Morelli en este conjunto. Comienza su actividad en octubre de 1663. Esta documentación se ha podido localizar gracias a una exhaustiva rastreo en la lista de cuentas, la teneduría de materiales, que permite el seguimiento de, como digo, de los pagos y sobre todo de pagos de materiales para concretamente realizar esta obra. Entre octubre de 1663 y abril del 64, Morelli está trabajando en la Galería Central, ese espacio alargado que era un espacio de representación que tenía a sus flancos el dormitorio y el despacho del rey, que serán continuados con posterioridad, porque hay un lapsus, hay una interrupción con la muerte del rey Felipe IV, y no será hasta la regencia de Mariana de Austria cuando se retomen los trabajos de los estucos de Morelli en Aranjuez. El efecto de esta decoración debió de ser realmente grandioso, pero hasta con motivo de la llegada de los Borbones, tanto la Galería Central como el dormitorio fueron totalmente raspada. La decoración de Morelli fue eliminada y solamente se conservó la decoración de la bóveda del despacho de Carlos II, gracias a que un falso techo cubrió esta decoración durante siglos. Como digo, hasta 2002 no fue localizada, no fue encontrada, y sobre todo se destacó más, curiosamente, por las pinturas de Giordano realizadas 30 años después de la intervención de Morelli, que por los estucos en sí, que, digamos, era la demostración palpable de la justificación de la presencia de Morelli en España y en la corte. Siempre se ha puesto en relación la decoración de este despacho de Carlos II con la decoración emprendida por Pietro da Cortona, con escultores del Ticino italiano, estuquistas, especialistas en estuco, que trabajaron en Florencia en la decoración de diferentes espacios del Palacio Pitti. Sin embargo, como se evidencia a través de esta obra conservada, Morelli optó por un modelo compositivo mucho más simple, mucho más sencillo. Me parece sugerente comparar sobre todo la distribución espacial de la bóveda del despacho de Carlos II con las decoraciones que hace Romanelli en la galería del Palacio Mazarino, a través de estos marcos de estuco perfectamente, nítidamente delimitados, con un gran medallón central y los tondos circulares, en torno. Igualmente es evidente el gusto por ese equilibrio clásico que se busca también en la escultura francesa, y que de alguna manera se puede relacionar con ese ciclo de estucos de Michel Angier en la galería de las estancias de Ana María de Ana de Austria en el Palacio de Versalles. Fíjese la figura recostada, cómo retoma ese modelo después en el Escorial, en Aranjuez. Aunque recordemos que Morelli evita, digamos, el fuerte contraste de claroscuro y opta por un relieve más sutil, con figuras muy alargadas. Morelli, digamos que pierde su tradición, su memoria se va perdiendo con la intervención de Luca Giordano en San Antonio de los Portugueses, también en
en el Palacio de Aranjuez impone su propio modelo. No sabemos si cuando Morelli interviene, el lugar que ocupan los frescos de Morelli iba a estar ocupado por lienzos encastrados o bien por frescos. Es un dato que desconocemos, pero está claro que Giordano impone su propio programa iconográfico, y esa destrucción de la obra de Morelli es la que ha influido negativamente en su valoración, en su justa valoración en España. Creo, por tanto, que es fundamental apoyarse en ese contexto europeo, en ese contexto y en esas relaciones entre las Cortes europeas para lograr conseguir tener una visión articulada sobre la presencia de este escultor entre nosotros en la Corte española. Muchas gracias.